Fraterno saludo, queridos hermanos. Estamos en un taller orientado a lo que significa el caminar en la Sagrada Escritura. ¿Y por qué el caminar? Estamos celebrando el mes de julio, el mes donde muchos tenemos una devoción orientada a la Virgen del Carmen. Y siempre que hablamos de la Virgen del Carmen, recordamos el valor del transporte. ¿Por qué? Porque es con ocasión de la fiesta del Carmen que bendecimos nuestros vehículos, tenemos el escapulario como signo de que queremos contar con su compañía, con su intercesión, queremos que nos proteja en nuestros viajes. También tengamos presente que la Virgen del Carmen también es patrona de aquellos que navegan en el mar, también de las fuerzas militares. Entonces, es una advocación de la Virgen que tiene como característica el caminar, el transporte. Y por eso vamos a iluminar esta realidad del caminar desde la Sagrada Escritura. Recordemos que la piedad popular es buena cuando se enriquece de la Biblia, cuando permitimos que la Biblia ilumine la piedad popular. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué es la piedad popular? Una forma sencilla y simple de expresar la fe en Dios. Tenemos por un lado la liturgia, que es la que celebramos cuando vamos a los templos, que tienen lo que se conoce como la rúbrica, que es la letrica roja que está en el misal o en los libros litúrgicos que nos indican qué se puede y qué no se puede hacer. Aparte de eso, tenemos documentos orientados a lo que se debe hacer para resaltar más la dignidad de la liturgia y lo que se debe evitar. Y por otra parte tenemos la piedad popular, que es la forma como la gente de forma sencilla y simple expresa su fe en Dios. Y la piedad popular lo que demuestra es la sed que hay de Dios en el pueblo y cómo el pueblo busca estar cerquita a Dios. En ese sentido tenemos en este contexto el caminar a la luz de la palabra de Dios con ocasión de la fiesta Virgen del Carmen. Lo primero que tenemos que tener presente es que en la Sagrada Escritura, si vamos a Génesis 2, vamos a darnos cuenta que el proyecto de Dios es que el hombre esté en un lugar estable. Génesis 2 nos muestra el Edén y todo apunta a que el Edén es un lugar donde el hombre permanece. Estar en el Edén es estar en un lugar estable, en un lugar donde el ser humano permanece. Y si nosotros nos vamos más a Génesis, ya Génesis 3, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que el primer caminante en la Sagrada Escritura, podríamos decirlo así, el primero en moverse es Dios. Vamos a darnos, por ejemplo, vamos a Génesis 3:8. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé. Génesis 3:8 nos indica que el primer caminante, digámoslo así, es Dios. Dios que camina y se orienta al hombre. Porque recordemos que el hombre está con Adán y Eva, están en el jardín y es Dios el que viene a ellos. El movimiento está en Dios. Pero vamos a darnos luego cuenta que el pecado rompe la estabilidad con que Dios había creado el hombre y hace que el hombre se vuelva caminante y errante. Por eso la palabra pecado tiene la connotación de errar. Y por eso es que el pecado nos vuelve un caminante que no sabe a dónde va. El pecado nos vuelve errantes, es decir, no tenemos claro a dónde va. El pecado nos vuelve caminantes del instinto, de la pasión. Y por eso no tenemos un punto fijo a dónde ir. ¿Por qué? Porque las pasiones van cambiando, las pasiones van modificándose. Y por eso es que el pecado nos convierte en errantes, nuevamente repito, errantes. ¿Por qué?
porque nunca vamos a llegar a un lugar que nos brinde estabilidad. Y entonces, con ocasión de esa errancia, vamos a encontrar a Caín y Abel. Y recordemos que cuando Dios pone su pena sobre Caín, lo vuelve errante. Por eso, si vamos a Génesis 4:6, Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Nod significa errante, y la sentencia de Caín es que Caín sea errante. ¿Y por qué se ha vuelto errante? Porque ha cedido paso a sus pasiones, ha cedido paso a la envidia, y como se dio paso a estas pasiones, destruyó a su propio hermano. De manera que Caín es un errante y se ubica en un país que es Nod. Repito, Nod es errar. El errante vive en una ciudad, en un país que se llama errante. Luego vamos a darnos cuenta que Caín construye una ciudad. En Génesis 4:17, Caín tuvo relaciones con su mujer, que concibió y dio luz a Enoc. Construyó una ciudad y la llamó Enoc. La ciudad es la forma como Caín trata de recuperar la estabilidad. ¿Por qué? Porque la ciudad es algo estable, algo permanente. Y ahí encontramos una noción importante en Dios. Y es que Dios quiere que encontremos estabilidad y permanencia. ¿Por qué? Porque la vida no se trata solamente de caminar y caminar y caminar, no. Hay que saber caminar, hay que saber a dónde nos encaminamos. Por eso es que en la Sagrada Escritura es tan importante el día de descanso. En el Antiguo Testamento es el sábado, en el Nuevo Testamento, con ocasión de la resurrección, es el domingo. ¿Y qué es el descanso? Un alto que hacemos en el caminar para restaurarnos. De hecho, la palabra descanso viene de la raíz shuv, que en hebreo significa retornar o restaurar. Dios en nuestra vida nos invita a entrar en su descanso. ¿Por qué? Porque a veces la vida se convierte en un caminar sin rumbo, sin dirección, un caminar lleno de cargas que nosotros mismos nos imponemos. Por eso vamos a darnos cuenta que Dios dice, haga un alto en el camino, dedique un tiempo para descansar. Usted no es una máquina de trabajo. Por eso es tan importante eso. Algunos dirán que para descansar tenemos la vida eterna, pero resulta que la Sagrada Escritura nos dice, no, en esta vida dedique un tiempo para descansar, para restaurarse, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso cuando vamos al Apocalipsis, cuando Juan está allá cautivo en Patmos, encontramos esa importancia. Dios que se revela en el día del Señor, en el día de descanso. Cuando nosotros nos adelantamos más en la obra de Génesis, vamos al capítulo 12 y nos encontramos con Dios que invita a Abraham a caminar. Atentos. Recordemos, Dios crea al hombre en estado de estabilidad, de permanencia. El pecado hace que el hombre se vuelva errante. Y Dios en su amor y en su gran misericordia decide caminar junto al hombre. Decide orientar al hombre en un camino, en una dirección. Por eso, si vamos al contexto anterior, al Génesis 12, encontraremos en Génesis 11 la Torre de Babel. ¿Y qué es la Torre de Babel? Una comunidad que camina sin Dios. Una comunidad que camina bajo sus propios criterios. Y es una comunidad que se esclaviza. Por eso se resalta que la torre se construye con ladrillo que el hombre ha construido. Es un caminar en el hombre mismo, sin un horizonte fijo. Es un caminar en el orgullo, un caminar que no va a llegar a ningún lugar. En cambio, con Abraham, en el capítulo 12, Dios se hace compañero del camino.
y nos damos cuenta lo que significa caminar junto a Dios, o mejor, lo que significa que Dios desee caminar con nosotros. ¿Por qué? Porque como decíamos al comienzo, el primer caminante, el primero que está en movimiento es Dios, que viene al hombre. Y a partir de Génesis 12, Dios dice, voy a caminar junto al hombre, voy a orientarlo al camino y el proyecto que yo le tengo. Pero en Génesis 12:1 aparece la invitación de salir de una tierra e ir a otra. Luego vamos a darnos cuenta en Génesis 12:10 que la tierra que Dios le promete a Abraham es una tierra infecunda. Por eso en Génesis 12:10 vemos cómo Abraham tiene que salir de esa tierra e ir a Egipto. Pero algo importante con Abraham es que Abraham nunca reniega de Dios y nunca quiere volver a Ur de Caldea, que es la tierra donde él salió, sino que Abraham siempre está caminando, siempre está orientado hacia la promesa de Dios. Por eso vamos a encontrar bíblicamente lo que se conoce como el peregrinar, que es caminar a través de. Y hay dos formas de peregrinar. La primera la encontramos en Abraham, pero también en Moisés. ¿Y cuál es este caminar? Salir de un lugar y orientarnos a un lugar nuevo. Es un peregrinar progresivo. Ur de Caldea a la tierra que Dios promete a Abraham. Egipto a la tierra que Dios ha prometido, Moisés. Es un caminar progresivo donde se renuncia a un estado de vida, a un lugar, para caminar al lugar que Dios ha prometido. Por eso el peregrinar siempre tiene como punto de referencia, caminamos según la voluntad de Dios, caminamos a donde Dios nos indica u orienta. ¿Qué más tenemos nosotros en ese sentido? Vamos a darnos cuenta que el pueblo en el Antiguo Testamento está en camino, especialmente en el Pentateuco. ¿Por qué? Porque el Pentateuco que va desde Génesis hasta Deuteronomio es un pueblo que va caminando a la tierra prometida. Y decíamos que el paradigma lo encontramos en el libro de Números. ¿Por qué en el libro de Números? Más o menos vamos a darnos cuenta que llega de Egipto, del Sinaí, perdón, a la tierra prometida, caminando no es cuestión de años, por muchos meses inclusive para llegar. Pero la pregunta es por qué un caminar que era cuestión de meses se vuelve cuestión de años. Y la pregunta es, porque el pueblo no sabe caminar, porque el pueblo camina bajo sus pasiones, bajo sus caprichos. Por eso en el texto de Números aparece el caminar, y es el que vamos a utilizar de paradigma. El texto de Números, cuando vamos a la Sagrada Escritura, se llama Números porque se resalta los dos censos que hay en el libro. El censo primero que está en Números 1 y el censo segundo que está en Números 26, que marcan las dos pautas del libro. ¿Qué caracteriza los censos? Primero, los censos es una forma como Dios organiza el pueblo. ¿Por qué? Porque se trata de que caminar no es un acto de improvisación. Por eso del 1 al 10 vamos a encontrar cómo Dios va organizando el caminar. Organiza. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que iniciar un camino de forma desorganizada, improvisada. Y Dios, por eso es que organiza todo el pueblo para que camine de forma organizada. Y esta tiene como característica que Dios está en el centro, eso es importante. Por eso Números 2, 1 y 2 dice, habló Yahvé a Moisés y Aarón en estos términos, los israelitas acamparán cada uno bajo su bandera, bajo las enseñas de sus casas patriarcales,
alrededor de la tienda del encuentro, es decir, caminar con Dios en el centro y a partir de Dios organizar nuestra vida. Eso es lo que nos enseña Números. Pero vamos a encontrarnos que el pueblo no aprende a caminar con Dios. ¿Por qué? Porque la demora es que el pueblo comienza a caminar en Números 10, en 10:33 comienza el pueblo a caminar. Pero vamos a darnos cuenta en Números 11 que el pueblo comienza ya a quejarse. Es decir, comienza a caminar e inmediatamente comienza a quejarse. ¿Por qué? Porque el pueblo busca estabilidad, busca comodidad. Y recordemos, una cosa es la estabilidad que busca el hombre bajo sus principios y caprichos, como la Torre de Babel, y otra cosa es la estabilidad que Dios le propone al hombre. Y entonces el pueblo busca su propia estabilidad, por eso la demora es que comienzan a caminar y comienzan las dificultades. Entonces en Números 11:1 al 3 encontramos la primera queja del pueblo, un pueblo que se queja. En Números 11:4 al 9 encontramos la segunda queja, y es una queja que tiene que ver con el alimento. El pueblo está cansado del maná, es decir, es un pueblo que no agradece la presencia de Dios que lo nutre con el maná. Luego Números 12 del 1 al 3 tenemos la tercera queja, que ya es una queja familiar, y es de María, la hermana de Moisés, y Aarón contra Moisés. Y es a partir de la envidia. Entonces, tres quejas. Una queja que es, según la indicación, comienza en una esquina del campamento, que va caminando, luego se adentra un poco con la queja del maná, luego llega más cerquita de Moisés, porque ya son sus propios hermanos los que comienzan a criticarlo por envidia. La cuarta queja la tendremos nosotros en el capítulo 14. ¿Y cuál es esta queja? Pues el murmurar, el querer tener mando. Es una queja por el mando. Nosotros queremos mandar, ¿y por qué Moisés sí y nosotros no? El caminar significa saber que siempre habrá alguien que guíe, que oriente. Y el caminar se estropea cuando no estamos dispuestos a que otro nos guíe, sino que somos nosotros los que queremos salir adelante. Luego tendremos otra queja, y esta queja pues es la que va a ocasionar casualmente que el pueblo se demore todo este tiempo caminando por el desierto, porque es un pueblo que en el capítulo 14 no valora el don de Dios. ¿Y por qué el pueblo no valora el don de Dios? Porque el pueblo se olvidó de que la tierra prometida es un regalo que Dios le hace a ellos. Y mientras Dios dice, esta es la tierra que yo les doy, ellos piensan, ¿y cómo vamos a hacer para conquistarla? Ahí está el cambio de perspectiva. El pueblo piensa que ellos son los que van a conquistar la tierra, y no. Caminar significa saber que Dios es el que nos va acompañando, el que va guiándonos con su divina providencia. Luego tenemos la quinta queja en el capítulo 16 de Números, que es la rebelión de Coré, Datán y Abirón, que hace referencia a la dignidad sacerdotal. El caminar significa saber que cada quien tiene una misión y una función. No todos en el caminar de la iglesia hacemos lo mismo. Cada quien tiene su propio carisma. A eso se le conoce como la diversidad de carismas. Todos somos iguales en dignidad, pero distintos en la misión que realizamos. Por eso en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento San Pablo va a hablar de la iglesia como el cuerpo.
donde todos tenemos un mismo objetivo, que es la vida, pero cada quien aporta algo de distinta forma. Y eso es lo que el pueblo no ha aprendido. En el capítulo 17 de Números tenemos otra queja, y es el pueblo que murmura contra Moisés y contra Aarón, indicando en ello la culpa, y aparece la importancia de que Dios elige a quienes van a guiar y acompañar al pueblo. Por eso aquí aparece la rama de Aarón, y aparece algo muy bonito, que es que para caminar y progresar tenemos que botar nuestros bastones. ¿Por qué? Porque el bastón significa mando. ¿Y qué es lo que dice el texto? Todos dejan el bastón ahí para darse cuenta quién es el que Dios realmente instituido para que lidere. A veces el caminar lo estropeamos cuando queremos imponernos y que se hagan las cosas como nosotros queremos. ¿Qué más? Vamos luego a otra queja en el capítulo 21 de Números. Esta queja encontramos la serpiente de bronce, el pueblo que vuelve a murmurar. Tengamos presente que el murmurar en hebreo es lun, que significa hacer un alto en el camino con intención de no avanzar y devolverme. Entonces, siempre que se habla de murmurar, es el pueblo que hace un alto y quiere volver a Egipto. No quiere avanzar, no quiere progresar, no quiere encontrar la estabilidad en Dios, sino quiere volver y encontrar la estabilidad en el hombre, en la esclavitud. Y la serpiente de bronce entonces es la forma como Dios hace presente su poder sanando al pueblo. Y luego tenemos en el capítulo 25 de Números la última acción del pueblo en ese caminar, y es la idolatría. Por eso el capítulo 26 de Números marca dos generaciones. La generación que sale de Egipto con Moisés, pero que no llega a la tierra prometida porque no sabe caminar con Dios. Pueblo que se queja, que reniega. Es un pueblo que no quiere escuchar. Y el último que hace, idolatría, capítulo 25 de Números. Por eso a partir del capítulo 26 viene el segundo censo. Y es un pueblo que empieza, que es nuevo, porque son los que nacen en el desierto. Ellos son los hijos de los que han salido de Egipto. Y tienen dos características. La primera, es un pueblo que no ha visto los milagros del maná como sus padres, del mar rojo, de las plagas de Egipto, ¿no? Es un pueblo que no ha visto. Y es un pueblo que debe aprender a escuchar para comprender lo que ha pasado. Por eso ese es el pueblo que entra en la tierra prometida. Y si nos damos cuenta de Números 26 al 36, perdón, no vamos a encontrar quejas, sino la conquista de este pueblo nuevo que empieza a llegar a la tierra. Por eso es tan importante la obra de Números, porque nos muestra cómo no saber caminar con Dios se convierte en obstáculo, cómo no saber caminar con la otra persona se convierte en fracaso. Luego sigue Deuteronomio. Podríamos decir que Deuteronomio es la forma como la nueva generación en un día es catequizada por Moisés. En ese contexto tengamos presente una fiesta que está en el Antiguo Testamento, y la fiesta de las tiendas, porque nos recuerda cómo Dios pasa de habitar en el Sinaí a habitar en la tienda del encuentro y a caminar con su pueblo. Un Dios que a pesar de las fallas del pueblo siempre está ahí, siempre. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando ya hay una comunidad estable en Tierra Santa, está la fiesta de las tiendas, que recordar que esa estabilidad fue gracias a que antes hubo un caminar. Por eso tenemos las fiestas de peregrinación. Y viene
la segunda forma de peregrinar. Veíamos que la primera era con Moisés y Abraham, que es un peregrinar progresivo. Salimos de una tierra y llegamos a una tierra nueva. El segundo peregrinar es un caminar de conversión y de restauración. Salimos de un lugar, vamos a un lugar donde Dios se hace presente para en ese lugar vivir un cambio y retornamos al lugar de donde salimos siendo personas nuevas. Tengamos presente a Jacob, en este caso. ¿Qué hace Jacob? Cuando tristemente roba a su hermano Esaú, Jacob sale huyendo. Sale siendo ladrón, mentiroso, sale siendo pobre. ¿Y qué hace? Huye a Harán, donde su tío. Harán queda lejos de Tierra Santa. ¿Y qué hace allá? Aprende a trabajar. Aprende el valor de la mar. ¿Y qué hace? Regresa. Por mandato de Dios, regresa a su propia tierra, con una familia, siendo un hombre honrado, trabajador y con una riqueza. ¿Todo por qué? Porque supo peregrinar. En el Nuevo Testamento encontramos lo mismo. El pueblo tiene que ir 3 veces a peregrinar al templo de Jerusalén. La idea es que ese peregrinar es ir al templo para restaurarnos en Dios y volver a nuestros hogares siendo nuevas criaturas. Entonces, en ese sentido, la fiesta de las tiendas nos recuerda cómo Dios quiere caminar junto a nosotros, cómo Dios se hace compañero de camino. Mientras que el pecado nos vuelve errantes, Dios se hace compañero de camino para darnos un rumbo y una dirección. Recordemos también el caso de los discípulos de Maús, donde Jesús resucitado se hace compañero de camino. Luego vamos ya finalizando, orientándonos un poco en la dimensión mariológica del caminar. Un ejemplo tenemos en San Lucas. San Lucas capítulo 1 versículos 39, donde se resalta que la Virgen María lo primero que hace después de recibir la anunciación es, en aquellos días se puso en camino y se fue con prontitud a la región montañosa. ¿Qué hace María? Se pone en camino. ¿Y a dónde va? A donde está su prima. Entonces, bíblicamente se resalta que está en la montaña, la región, una región montañosa. La montaña es el lugar donde Dios se hace presente. La diferencia es que María Santísima va a rendir una nueva forma de liturgia y es en el servicio. El caminar de María es glorificar a Dios a través del servicio. El caminar de María es enseñarnos que uno puede alcanzar la santidad a través del servicio a la otra persona. Por eso, en el capítulo 10 de San Lucas tenemos la parábola del samaritano misericordioso, donde nos muestra cómo es un caminar en una liturgia aparente, porque se presenta que sale un sacerdote judío con un levita que viene del templo. Viene del templo, todo apunta a que duraron una semana, según los servicios litúrgicos de los grupos sacerdotales, una semana en el templo, pero salen y es como si nada. En cambio, el samaritano aprende a reconocer a Dios en el que está ahí tirado casi muerto. Por eso, San Lucas nos enseña esa característica del caminar en clave litúrgica. En el camino encontramos al prójimo. Hay una obra de Alexandro Pronsato que se llama el Samaritano, un viaje al santuario interior. Y va a hablarnos que muchas veces el camino es el lugar donde menos se vive la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando encontramos al prójimo que necesita nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos otra ruta o cambiamos de orilla para no encontrarlo y no servirle y no prestarle una ayuda. María Santísima nos enseña todo lo contrario. El servicio como acto que glorifica a Dios, el servicio como acto que nos santifica. Luego también tengamos presente el caminar de Jesús.
y tengamos presente como la obra de San Lucas y en Hechos de los Apóstoles resume la obra de Jesús y pasó haciendo el bien. Y pasó haciendo el bien. Eso tiene que reflejarse en nosotros, que por donde caminemos, pasemos haciendo el bien, que dejemos huellas de bondad, transformación para bien. Y el peregrinar, en ese sentido, el caminar, nos recuerda que la estabilidad no la encontramos en este mundo, sino en el cielo. Por eso San Juan capítulo 14 va a resaltar en la casa de mi Padre, oikia, que hace referencia a ese lugar estable, a ese lugar donde encontramos la paz, la tranquilidad, la estabilidad. Queridos hermanos, que estas orientaciones nos ayuden a comprender la riqueza de la Virgen del Carmen, como aquella que nos invita a caminar, pero no un caminar cualquiera, sino un saber caminar. Y recordemos que también la Virgen del Carmen se relaciona con el Monte Carmelo, que en el Antiguo Testamento, en el ciclo del profeta Elías, el Monte Carmelo es el lugar donde se vive el auténtico monoteísmo, donde Elías invita a los falsos profetas de Baal a un enfrentamiento. Y es donde Elías demuestra que hay muchos actos que son llamativos, que son bonitos, pero que no acercan a Dios, porque es un culto falso y vacío. Y nos muestra cómo Él sirve al Dios verdadero. Tengamos mucho cuidado con eso, porque a veces nosotros reducimos nuestra fe en Dios vivo y verdadero a prácticas idolátricas. Hay una obra muy bonita de Thomas Ruster que se llama El Dios falsificado. Ojalá la pudiésemos leer para darnos cuenta cómo nosotros no rendimos idolatría como en el Antiguo Testamento a dioses paganos, falsos, inexistentes, sino que idolatramos tristemente las ideas que nos hacemos de Dios. Idolatramos los conceptos que tenemos de Dios y deformamos a Dios. Y tenemos una fe no en el Dios vivo y verdadero, sino en el Dios manipulado que yo he elaborado. Gracias, queridos hermanos, por este tiempo compartido. Nuevamente agradecemos a Dios estos espacios formativos. Invitarlos para el próximo 23 de julio, que si Dios lo permite tendremos también a las 7 de la noche la formación bíblica orientada a la misión que realizaremos la última semana de julio en la Vicaría de Girardot. La idea es que el próximo taller se replique con los que van a hacer misión. ¿Para qué? Para ver la misión desde la Sagrada Escritura. Que Dios los bendiga y nos acompañe y nos encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por permitirnos compartir este espacio de formación bíblica. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.